Serio y desaliñado por el agotador viaje, pero con los ojos brillantes de alegría, Próspero se encaminó hacia donde estaba Conan, apoyado contra el caballo que llevaba al adormecido muchacho. Hasta te has acordado de traerme a mi oscuro Wodan, dijo, sonriendo, y palmeando los flancos del fornido corcel, que respondió con afectuosos cabezazos. ¿Ahora podremos volver a casa, señor? Preguntó Próspero. Ah, sí, a casa, a Tarantia. Estoy harto de cacerías, y de ser casado. El diablo se lleve a estas brumas hiperbóreas. Guardo su sabor ácido en la garganta. Conan soltó un gruñido y se quedó mirando, pensativamente, en derredor. ¿Qué pasa, señor? Me estaba preguntando. ¿No tendrás acaso un poco de ese buen vino tinto de los viñedos poitáneos? Si mal no recuerdo, al terminar la cacería aún quedaba algo. Conan se interrumpió, ruborizándose, porque Próspero comenzó a reír y reír hasta que se le saltaron lágrimas, que iban trazando surcos por su cara cubierta de polvo. La esfinge negra de Neptu. 1. El lugar de las calaveras. La noche se extendía como un manto de ébano sobre la tierra hollada y empapada en sangre de Singara. A través de las tenues volutas de neblina, que semejaban una rasgada mortaja, el blanco y frío rostro de la luna era testigo de una escena de horror. Porque la ondulada y estéril llanura que se prolongaba cuesta abajo hasta el Alimán estaba sembrada de cadáveres, que yacían, cubiertos de sangre seca, junto a sus cabalgaduras. En dramático silencio, centenares de caballeros y guardias reales se hallaban tendidos, algunos cabeza abajo en charcos de sangre coagulada, mientras que otros, de espaldas, clavaban sus miradas inmóviles en los carrillos sonrientes y burlones de la luna. La odiosa alegría de las hienas se hacía oír como algo irreal en medio del aire tranquilo, y las aves de rapiña se lanzaban sobre la carroña dando graznidos guturales. En este rincón melancólico del noroeste de Singarra quedaban pocos moradores, y su escaso número fue disminuyendo aún más debido a cientos de años de guerras e incursiones enviadas por el reino de Poitain a través de la Liman. Las tierras fueron abandonadas y quedaron en poder del lobo vagabundo y del sigiloso leopardo. Se murmuraba que los vampiros semihumanos, que según la leyenda rondaban por ciertas colinas de la Singara central, también habían sido vistos recientemente por aquellos parajes. Aquel L anoche era un escenario perfecto para un macabro festín en el que se deleitarían tanto los vampiros como las hienas. Los singarios llamaban a esta siniestra región lugar de las calaveras. Nunca como hasta aquel momento había hecho tanta justicia a su nombre. Jamás las resecas arenas habían absorbido tanta sangre caliente. En ninguna otra ocasión tantos hombres, lacerados o atravesados por flechas, se habían precipitado, gimiendo, por la roja avenida del infierno, para llenar con sus huesos el solitario lugar. Y precisamente allí, los sueños imperiales de Panto, duque de Guarralid, quedaron sepultados en la oscuridad y ahogados en sangre los fuegos de su desmedida ambición. El trono de Singara estaba vacante. Para obtenerlo, Panto lo había arriesgado todo. Condujo a su banda de aventureros a Argos y se adueñó de sus provincias occidentales. El anciano rey Milo de Argos y su hijo habían muerto luchando contra él. Inesperadamente el duque Panto logró adentrarse mucho en Poitain tras cruzar el Aliman. La gente supuso que había realizado la acción para proteger sus espaldas antes de caer sobre la capital singaria, Córdoba. Pero eran meras conjeturas, por cuanto nadie sabía lo que pretendía hacer, y la lengua de Panto fue silenciada para siempre por una espada aquilonia. En las tabernas del sur, a la luz de los candiles, algunos susurraban por lo bajo que un demonio había poseído al gran duque, o que, merced a un encantamiento, un mago lo había hecho víctima de un ataque de locura, induciéndolo a intentar aquella aventura, que era insensata, pues todo el mundo sabía que los leopardos de Poitain se inclinaban ante las arpas del poderoso león de Aquilonia y gozaban de su protección. El rey Conan, señor del reino más poderoso del oeste, lanzó instantáneamente a sus legiones contra Panto en represalia por la violación de fronteras. El primer choque de los ejércitos se produjo en las verdes planicies de Poetain. La furiosa carga de los singarios se había estrellado violentamente contra los sólidos lanceros de Gondorland, mientras los arqueros bosonios derribaban a los caballeros del sur clavándoles el casco a la cabeza y el muslo a la montura. Al retirarse Panto para reagrupar a su caballería y lanzar una segunda carga, Conan hizo entrar en asesión a sus propios jinetes. A la cabeza iba su guardia personal de dragones negros. El propio Conan, el guerrero heroico del que hablaban miles de leyendas, cubriendo su renombrada estampa con una aureola de gloria, galopaba a la vanguardia. Los singarios vacilaron y se detuvieron para luego retroceder hacia su país en plena confusión, a través de las marismas de Poetain. Pero Conan estaba furioso, y su ira era tan tremenda que hacía tambalear tronos y palidecer a los príncipes. Dejando que la infantería prosiguiera la acción lo mejor que pudiese, Conan, fustigando a su caballo, inició la persecución cruzando por el Aliman. En el desolado lugar de las calaveras, algunas leguas al sur del Aliman, Conan alcanzó a las destrozadas huestes singarias y las hizo pedazos. Muchos singarios murieron, algunos se rindieron y pocos escaparon.
El mirífico sueño de Panto se hundió en un mar teñido de sangre. En la cima de una colina que dominaba la vista del campo de batalla, desolado y sembrado de cadáveres, había una tienda de campaña. Enarbolaba, ondeando al viento, una bandera negra con la imagen de un león de oro, insignia del rey Conan. Al pie de dicho montículo estaban las tiendas de los nobles de menor rango, entre las que se hallaba una que lucía el banderín de Poetain. En ella, el viejo conde trocero vivía vino y maldecía a los cirujanos que le estaban curando las heridas. El ejército había acampado por los alrededores, en la llanura. Los cansados guerreros roncaban envueltos en sus mantas, o estaban en cuclillas junto a las hogueras que se iban consumiendo. Jugaban a los dados, y las apuestas consistían en escudos que llevaban incrustaciones de oro, cascos con plumas y espadas que tenían como adorno joyas engarzadas en las empuñaduras. Al amanecer, se adentrarían aún más en las tierras ingarias y procederían a sentar en el trono de Ferdrugo a un títere, para dar fin a las riñas dinásticas que durante años habían turbado la paz del belicoso país. Delante de la tienda del rey, y con las espadas desenvainadas, montaban guardia los dragones negros, vigilando el reposo de su señor. Pero aquella noche Conan no podía dormir. En el interior de la tienda, las luces de las linternas ardían y titilaban. Los Kansa, dos comandantes, heridos en la batalla, se hallaban en grupos, sentados o de pie. Sobre una mesa plegadiza con incrustaciones de precioso marfil de Bendia, el rey, inclinado sobre mapas de crujiente pergamino, ultimaba los planes para la marcha del día siguiente. Por más de medio siglo, Conan había participado en cruentas batallas y presenciado terribles derramamientos de sangre. Lógicamente, los años fueron dejando su marca hasta en un rey tan poderoso como él. El enmarañado cabello de su cuadrada melena, así como los poblados bigotes que sobresalían a ambos lados de su labio superior, se hallaban entreverados de hilos de plata. Soles de extrañas latitudes habían tostado su piel, y los largos años de preocupaciones y responsabilidades habían abierto surcos entre las múltiples cicatrices de guerras y conquistas. Pero sus macizos músculos conservaban todavía su potencia, y la vitalidad de su herencia bárbara refulgía aún en los profundos ojos de color azul volcánico que brillaban bajo las ceñudas cejas negras. Con la mirada fija en los mapas, Conan ordenó que le trajeran vino. El escozor de unas cuantas heridas pequeñas le molestaba menos que la picadura de un mosquito, si bien un hombre menos curtido, y criado en la ciudad, habría estado tendido en la cama, gimiendo por haber vertido el caudal de sangre que el cimerio había perdido aquel día. Mientras Conan deliberaba y consultaba a sus oficiales, los escuderos se afanaban a su alrededor desatando las muchas correas de su arnés, retirando cuidadosamente la armadura, mientras el cirujano lavaba y vendaba minuciosamente sus heridas y le aplicaba ungüentos. Señor, esta herida debe ser suturada, dijo el cirujano. IOH, gruñó Conan. Procede, hombre, y no hagas caso de mis quejidos. Palántides, ¿cuál era antaño el camino más rápido para llegar a Estigia? Ese, señor, dijo el general, trazando una línea con el dedo sobre el pergamino. Ay, yo lo seguí hasta aquí cuando tuve que huir de la magia de Haltotun. La voz de Conan se apagó. Apoyando el mentón en el puño, quedó con la mirada vaga, fuera del tiempo y del espacio. La sombra de una sospecha le cruzó por la mente, evocada sin duda por el recuerdo de su enfrentamiento con el formidable brujo aqueronio llamado Haltotun, hacía ya más de 15 años. Había algo en la loca invasión del duque Panto que no encajaba con lo que había oído acerca de aquel astuto aventurero. Únicamente un infeliz o un loco hubiera lanzado sus tropas contra una de las provincias más leales y aguerridas de Conan. El Aquilonio, que se había enfrentado en combate singular con Panto, y había partido el cráneo del duque de un terrible golpe, no creía que el hombre fuera tonto ni loco. Sospechaba la existencia de una mano invisible detrás de aquella expedición sin pies ni cabeza, una figura sombría que acechaba a espaldas de Panto. Olía a confabulación, y por cierto que su olfato le hablaba de magia. 2. El destino vestido de blanco. Aquella noche, el capitán de la guardia del rey era un tal Amrich, un aventurero oriundo de Kod, atraído a la dorada Tarantia unos años antes por la magia del nombre de Conan y la leyenda de sus hazañas. Sus compañeros de batallón de dragones negros le llamaban Amrich el Toro, tanto por sus proezas amatorias como por sus temerarias embestidas en el campo de batalla. Tenía una voz profunda, que salía de un amplio pecho. Como muchos codíos, tenía la tez aceitunada, y posiblemente, a juzgar por su rizada barba negra, conservaba vestigios de sangre shemita. De pronto, un tranquilo hombrecillo ataviado con blancas vestiduras se deslizó por las tinieblas, preguntando por la tienda del rey. Amrich era el único que sabía exactamente quién era. Por los fuegos de Moloch. Oyóse jurar a Amrich. O es un druida venido de las tierras pictas, o yo soy un eunuco. Agarró la espada con la siniestra, para poder hacer con la diestra un signo protector en medio de la oscuridad de la noche. El hombrecillo rió y se tambaleó. Amrich sospechó que estaba ebrio.
Barra baja tus pecados te han descubierto, Amrich de Korshemish, exclamó. Amrich comenzó a proferir sonoros juramentos, que invocaban los órganos inferiores de los más ignominiosos dioses, demonio del este. Palideció, y su frente se empapó de sudor. Sus compañeros de guardia lo observaron con asombro, pues jamás, ni en las más feroces batallas, le habían visto asustado, y también miraron al hombrecillo con extrañeza y desconfianza. Este parecía una persona inofensiva y bastante mayor. Salvo por unos pocos mechones dispersos de fino cabello blanco, era calvo como un melón. Tenía ojos azules lacrimosos y un rostro con barba rala. Sus piernas, tal cual podía verlas uno bajo sus vestiduras, eran delgadas como las de una gallina. En realidad, era una persona que resultaba disparatada en un campo de batalla. Te conoce, toro, dijo con voz tonante un rubio soldado Vanir. ¿En nombre de quién viene? ¿De tu hija que trae un bebé negro nacido inoportunamente, o de un mesonero cuya cuenta impagada es tan enorme como las arcas de un duque? Los otros rieron estrepitosamente, pero Amrich frunció el ceño. Tragaos la lengua, paganos del norte, bramó. Volviéndose hacia el hombrecillo, que sonreía como un querubín, apoyado en su báculo, hizo una reverencia y se quitó el casco. ¿Qué puedo hacer por ti, santo padre? Preguntó con acento agudo, con más educación que la acostumbrada. Amrich había aprendido la importancia de la cortesía años antes, al servir en las fronteras de Bosonia. Allí pudo comprobar el terrible poder detentado por esos hombres aparentemente modestos que deambulaban vestidos de blanco con báculos de roble y hoces doradas en el cinto como emblema de su rango. Se trataba de los druidas, sacerdotes de los ligurios. Los ligurios eran una raza de piel clara, que vivía en pequeños clanes en las tierras pictas, entremezclados con los pictos, más bajos, más morenos y más salvajes. Aquellos sanguinarios bárbaros, que no temían a los dioses, a los hombres, a las bestias ni a los demonios, se acobardaban ante los druidas. Estoy dispuesto a ver a tu rey antes de tomarme algún descanso, dijo el hombrecillo. Y agregó como de paso, soy Diviatix, druida jefe de las tierras pictas. Te ruego que le digas a tu rey Conan que he venido del Gran Pinar con un mensaje. Los señores de la luz me han dado una orden para Conan, servidor suyo, y tengo su destino en mis manos. Amrich el toro se estremeció, se persignó con el signo de Mitra y cumplió dócilmente lo solicitado por el druida blanco. Conan despachó a sus comandantes, ordenó que le trajeran vino caliente con especias y tomó asiento, ignorando el punzante dolor de sus heridas vendadas, a fin de escuchar al pequeño mensajero, delgado y zancudo, de las tierras pictas. Al rey de Aquilonia le tenían sin cuidado los sacerdotes de cualquier dios. Su personal y sombrío dios cimerio, Crom, era indiferente al dolor o al bienestar del género humano, como correspondía a uno de los viejos dioses que un día jugaron por casualidad a modelar la tierra con un trozo de barro, y la colocaron, girando en medio de las estrellas, a modo de despreocupada diversión, prestándole después poca atención, y olvidando posiblemente que habían sido ellos sus creadores. Pero Conan, igual que Amrich, había luchado contra las ululantes huestes pictas y respetaba sinceramente sus proezas. Ni siquiera los poderosos guerreros del helado norte, en su fanática locura, podían resistir por mucho tiempo la inhumana ferocidad de los pictos, cuyos vecinos y aliados, los ligurios, eran solamente una pizca menos feroces. La larga y sangrienta vida de Conan lo había puesto en contacto con más de la mitad de los cultos y credos del mundo. Pero consideraba que, de todos ellos, ninguno estaba más cerca de la deslumbrante llama de la verdad última que el de los tranquilos y sonrientes hombres vestidos de blanco que llevaban sobre la frente una corona de hojas de roble. Fueron necesarias varias copas del vino con especias para sonsacarle a Diviatix el mensaje completo. La fama del sacerdote había llegado a oídos de Conan, pues era el druida más importante de los druidas del mundo. En más de una ocasión, los dioses habían hablado a los hombres de su tiempo por boca de aquel insignificante viejo de aspecto somnoliento, cuya afición al zumo de la vid era notoria. Hasta el sanguinario jefe de los guerreros de la Confederación Picta, de Kanawata, hacha sangrienta, que no doblaba la rodilla ante ningún hombre ni demonio, se revolvía en la mugre cuando Diviatix deambulaba frente a su choza, palacio, cuyos ladrillos de barro estaban teñidos de rojo por la sangre de sus innumerables enemigos. El druida jefe venía del Gran Pinar de Nuad Waidan, obedeciendo al señor del Gran Abismo, Nuaden Sargatlam, de la mano de plata. Diviatix traía un mensaje de los señores de la creación para el sombrío gigante a quien habían sacado de la invernal Cimeria, muchos años antes, a fin de aplastar el mal en el oeste. El talismán que el druida blanco debía entregar a Conan era una pequeña tablilla hecha de una piedra sin nombre, tersa y pesada como el jade, pero de color púrpura como las torres de Valusia. Conan conocía la existencia de la piedra, pese a que ni siquiera el libro de Esquelos osaba mencionarla. Durante una hora, según los candiles que marcaban el transcurso del tiempo, Conan escuchó el soporífero discurso, animado por el vino, del druida blanco. La luna se ocultó, y el amanecer tinó de rojo el horizonte.
La heredera del trono de Singara, la hija del difunto rey Ferdrugo, había vuelto del exilio con su marido para rogarle al rey de Aquilonia que la ayudara a reconquistar la corona. Pero Conan hizo esperar en la ladera de la montaña a la princesa Chabela y a su consorte Olivero, así como a sus seguidores de Alcurnia, pues primero debía interrogar al somnoliento hombrecillo vestido con ropas andrajosas que antes habían sido blancas. Al amanecer sonaron las trompetas, se desmontaron las carpas, y los caballeros de Aquilonia montaron en sus cabalgaduras. Conan solucionó el problema de la sucesión real de Singara en 10 minutos. Había conocido a Chabela 20 años antes, cuando ella era una moza atractiva y jovial, y él, capitán de un navío corsario de Singara. Conan había salvado, por aquel entonces, el trono y el destino del viejo rey Ferdrugo de los malvados planes del hechicero jefe de Estigia, Thoth Amon. Con los años, Chabela había ganado peso. Seguía siendo una mujer guapa, pero con aspecto de matrona rolliza. El encanecido rey la besó afectuosamente, le preguntó por sus 11 hijos, pero no prestó atención a los datos que le dio Chabela acerca de sus estaturas o enfermedades. Rogó a su dominado consorte que se arrodillara, golpeó en ambos hombros a Olivero con la hoja de su mellada y ancha espada, y le tomó juramento de lealtad y sumisión. Conan extendió un breve documento proclamando a la pareja, medio aturdida por la velocidad de los acontecimientos, legítimos rey y reina de Singara bajo la jefatura suprema de Aquilonia. Luego los despachó a toda prisa a Cordaba, acompañados por una tropa de caballeros asterisco aquilonios, a fin de asegurar que quedaran instalados en el trono con la mayor seguridad. Enseguida, ahogando un prodigioso bostezo, Conan montó en su negro corcel, y el estandarte del león se dirigió al sureste seguido por 6.000 caballeros y hombres de a pie. Hacia el sureste, camino de la frontera de Argos, y luego, más allá, en dirección a Estigia. 3. La marcha hacia el río Styx. Marcharon en dirección sureste, por etapas de 10 horas de duración. En su constante avance, los vigorosos soldados aquilonios iban devorando leguas, de modo que el ejército cruzó la frontera de Argos antes de que los argoseos se enteraran de que el duque Panto, cuyas incursiones habían turbado la paz de que gozaban, ya no existía. Conan envió un mensaje al segundo hijo de Milo, el joven Ariostro, que estaba intentando reagrupar las dispersas fuerzas argoseas en el sur. El joven príncipe fue informado de que la amenaza singaria había sido eliminada, de manera que nada le impedía proclamarse a sí mismo rey de Argos. Igualmente, se le hizo saber que el rey Conan consideraría un acto de cortesía por parte de Ariostro que otorgara un gentil permiso para que las tropas de Aquilonia atravesaran sus dominios en su marcha hacia Estigia. A continuación, Conan despachó heraldos a Tavia II con ropajes negros y dorados a sus reyes vasallos, Ludovico de Ofir y Balardo de Cod, solicitándoles cortésmente que cada uno de ellos reuniera una fuerza de 2.000 hombres de caballería y de infantería. Estas fuerzas debían establecer contacto con los aquilonios en el vado de Bubastes, a orillas del río Styx, entre las verdes praderas de Shem y las rojizas arenas de Estigia. Legua tras legua, Conan se fue adentrando cada vez más en el sureste, sometiendo a sus hombres a un duro esfuerzo. Con ellos venía el pequeño druida en una carreta tirada por muías. Conan no dijo a nadie por qué había enviado de vuelta a Tarante a su heraldo mayor, el rey de armas de los dragones negros, protegido por una tropa de caballería ligera. Ni siquiera Próspero o Trocero se atrevieron a preguntarle cuáles eran sus intenciones. Sus viejos camaradas sabían que era mejor no preguntarle nada cuando se hallaba en uno de esos estados de ánimo hoscos, retraídos y taciturnos. Conan descendió hasta Shem en un torbellino de acero, y en 15 días y a marchas forzadas llevó a su ejército a través de las praderas. De vez en cuando pasaban por alguna de las ciudades shemitas, que, alarmadas, levantaban los puentes levadizos y cerraban las puertas y apostaban arqueros para defender los muros. Conan despachó a Trocero con heraldos para tranquilizar a cada uno de los agitados reyesuelos shemitas. El viejo conde, maestro en elocuencia diplomática, calmó los malos humores, excitados por la inesperada intrusión. Le explicó al gobernante de cada ciudad-estado que el ejército aquilonio cruzaba por sus dominios en son de paz, esperando poder contar con el permiso del reyesuelo shemita. Como prueba de amistad se pagó un tributo simbólico en plata a Aquilonia. Las pesadas monedas llevaban grabado el ceñudo perfil de Conan, con sus robustas quijadas. Una vez tranquilizados, y calmado su orgullo herido por la oratoria de Trocero, los reyesuelos se inclinaron graciosamente y despidieron a sus huéspedes con bendiciones. Por supuesto, el ejército hubiera pasado de todos modos. Pero Conan había aprendido que, de ser posible, era mucho más conveniente hacerlo con el beneplácito oficial. Es más, Conan procuró que las tropas respetaran las leyes contra saqueos y violaciones. Los pocos soldados suyos que se apartaron para perseguir a una muchacha shemita de ojos negros y llevársela a los matorrales, o para engordar su ración de campaña con el rechoncho cerdo de algún labriego, fueron rápidamente ahorcados a la vista de sus compañeros. Privar de la vida a aquellos pobres infelices iba contra los principios de Conan, pues este no había olvidado que, siendo un joven mercenario, él también había cometido desmanes semejantes.
Pero la ley es la ley. Conan no deseaba de ningún modo que al llegar a la frontera de la siniestra y hostil Estigia con sus modestas fuerzas, quedase a sus espaldas una comarca sublevada, erizada de ultrajados y encolerizados reyezuelos, con enjambres de soldadesca vengativa. Habitualmente los shemitas no molestaban a las naciones vecinas, dado que las pendencias internas entre sus gobernantes y las disputas teológicas los mantenían ocupados. Sin embargo, un solo hecho podía unirlos, y ese era el paso de un ejército extranjero integrado por merodeadores y asesinos. Conan había luchado en otras ocasiones a favor o en contra de los shemitas. Sabía por experiencia que los asuri de nariz aguileña y negra barba, cubiertos con cotas de malla, eran tan fuertes y feroces en la pelea cuerpo a cuerpo como cualquier otro soldado del mundo. En una pesada tarde, cubiertos de polvo blanquecino, alcanzaron las orillas del río Estix y acamparon detrás de un bosquecillo de sauces. A una hora de marcha se hallaba el vado de Subastes. Allí se quedaron un día y medio, afilando y aceitando sus armas. En el ínterin, llegaron las tropas de Cot y de Ofir para reunirse con ellos. A la mañana siguiente, el príncipe Con, primogénito de los dos hijos legítimos de Conan, se presentó al galope en el campamento, a la cabeza de una tropa de hombres a caballo. Con sus 13 años, el príncipe heredero de Aquilonia era la viva imagen de su hercúleo progenitor. Casi tan alto como los caballeros aquilonios de mayor estatura, tenía las espaldas anchas y el poderoso pecho de Conan, así como la misma melena cuadrada en enmarañados cabellos y su rostro de mandíbulas prominentes. El muchacho había cruzado Shem galopando durante 6 días, pero parecía volver de un paseo vespertino. Sus fieros ojos azules brillaban de entusiasmo y sus mejillas relucían con frescos colores. Hizo su entrada en el campamento montando un brioso potrillo y agradeciendo las entusiastas voces de bienvenida de las tropas con una sonrisa y un gesto. El chico era muy popular entre los hombres y los doctoragones negros hubieran galopado hasta las fauces del infierno por él, de la misma manera que lo hubieran hecho por su padre. El príncipe detuvo su caballo frente a la tienda real y, apeándose de la montura, se arrodilló sonriente ante el rey. Conan mantuvo el rostro grave, aun cuando en su fuero interno rebosara de orgullo y cariño. Devolvió el saludo del príncipe, pero, no bien entraron en la carpa, cogió al chico entre sus brazos con un fuerte abrazo que hubiera roto las costillas de una criatura más endeble. ¿Cómo está tu señora madre?, preguntó. Está bien, replicó Con. Y luego, con una sonrisa maliciosa, agregó, pero gimió y se lamentó como un búfalo herido cuando supo que me hacías venir al campamento. Sus últimas palabras fueron para recomendarme que estuviera bien abrigado de noche y que no me mojara los pies. Típico de una mujer, gruñó Conan. Recuerdo a mi anciana madre, hace tanto tiempo. Enzim ría. Pero hijo, no deberías comparar a tu señora madre con un búfalo. Eso es una impertinencia. Está bien, señor, dijo arrepentido el muchacho. Y luego, con ojos llameantes, agregó, pero es verdad que vamos a adentrarnos en Estigia, padre. ¿Realmente deseas que esté contigo en la batalla? Por Crom, muchacho, ¿cómo puedes aprender el arte de la guerra sin un poco de lucha? Cuando asciendas al trono, deberás mantenerlo contra guerras y revoluciones. El campo de entrenamiento es bueno, pero el de batalla es el lugar de aprendizaje ideal para futuros reyes. Deberás mantener tu posición de acuerdo con el rango que te asigne. Nada de galopar solo contra el enemigo tratando de vencerlo por tu cuenta. Dime, ¿cómo están tu hermano y tu hermana? Con le dio detalles de su hermano Taurus, de 7 años de edad, y de su hermanita Radegund. Bien, dijo Conan. ¿Han venido los sacerdotes contigo según lo ordené? Sí, y traen una pequeña caja de latón cubierta de extraños jeroglíficos. No quisieron decirme cuál era su contenido. ¿Lo sabes tú, padre? Conan asintió con la cabeza. Es lo que puede llamarse nuestra arma secreta. Ahora tómate una buena cena y duerme bien esta noche. Antes del amanecer entraremos en Estigia. 4. Más allá del río de la muerte. Las oscuras aguas del río Styx marcaban la frontera entre Shem y Estigia. Algunos lo llamaban río de la muerte, afirmando que los viscosos vapores que se desprenden de las ciénagas son maléficos. Otros dicen que las fangosas aguas son enemigas de cualquier forma de vida, por lo que ni los peces ni otras criaturas pueden nadar en ellas. Este último aserto no es cierto, por cuanto que de noche se pueden oír en las orillas los ásperos gruñidos de los cocodrilos y el potente resoplar de los fornidos hipopótamos. Pero ciertamente sus aguas son incompatibles con la vida humana, y todo aquel que se bañe en ellas, se verá afectado por una enfermedad incurable. Nadie sabe dónde nace el Styx. Tiene su origen en algún lugar lejano, más al sur de las oscuras arenas de Estigia, en las tierras selváticas que se encuentran más allá de Keshan y Pun. Hay quienes susurran que nace en el mismo infierno, y se desliza por los países habitados por seres humanos como una sigilosa serpiente negra. Antes de que el amanecer tiñera de rojo el horizonte oriental, Conan ya estaba en marcha. El rey, montado en su negro corcel, iba al frente, indicando el camino por el vado de Subastes hasta la orilla baja y cubierta de juncos del otro lado.
En la ribera opuesta se alzaba un fortín casi en ruinas, construido con ladrillos de barro. Antaño había servido para proteger el cruce, pero los disturbios internos que se habían producido en el siniestro reino de Estigia hicieron que se descuidara su mantenimiento, y nunca fue reparado. Para mantener a raya a los extraños, los estigios dependían de patrullas a caballo que se desplazaban rápidamente, pero por el momento no se divisaba ninguna de ellas. A derecha e izquierda del fortín se extendían campos de trigo invernal agitados por la brisa del amanecer. A poca distancia, escasamente visibles contra el coloreado fondo oscuro, se alineaban a orillas del río, hacia la derecha, las chozas de ladrillos de barro de un pequeño villorrio. Al frente, donde el suelo descendía progresivamente desde el Estix, las palmeras, los arbustos y los cultivos que bordeaban el río daban lugar, gradualmente, a diseminadas espinas de camello y otras plantas del desierto. Conan, flanqueado por Trocero y por Palántides, comandante de los dragones negros y segundo jefe después del rey, espoleó a su caballo hacia la ladera de una colina. Observó preocupado cómo las huestes aquilonias, compañía tras compañía, atravesaban el vado en una larga doble columna. En cuanto una unidad de infantería salía del río, su capitán la conducía a un lugar abierto, a lo largo de la orilla. Allí los hombres debían sentarse, quitarse las botas y secarse los pies y el calzado. El rey lo había ordenado así. Los hombres refunfuñaban contra tan extraño procedimiento. Pero Conan, que había estado antes en aquellos parajes, lo consideraba una precaución contra la enfermedad que acechaba en las negras aguas del río de la muerte. Mientras tanto, algunos destacamentos de caballería ligera vigilaban a lo largo del río, y también iban tierra adentro explorando el terreno ante posibles escaramuzas. Montado a caballo, al lado de Conan, Trocero se mordía el bigote. Después de un largo rato, dijo: «Señor, ¿no ha llegado el momento de que compartas tus pensamientos con nosotros?» Conan gruñó malhumoradamente y asintió con la cabeza. «Efectivamente, amigo mío, os he mantenido demasiado tiempo en la ignorancia. Entonces, ¿por qué, en nombre de Mitra, estamos en esta maldita Estigia?», preguntó Palántides. Con, acercándose en su portillo y aguzando el oído, exclamó: «Por Thoth Amon, el que hizo que la vieja bruja de Poyola me secuestrara el año pasado para que cayeras en sus garras». «Solo hay un Thoth Amon», dijo gravemente Conan, «y Crom sabe que la tierra estará más limpia sin él. El druida blanco ha venido a ponerme en guardia contra sus planes». «Te refieres a Diviatix, ese viejo delgaducho y zancudo que rebosa de vino». «Ese delgaducho y zancudo viejo que rebosa de vino es el mago blanco más grande de nuestro tiempo», dijo Conan. Trocero tragó saliva y se estremeció recordando las veces que había apostrofado al vacilante viejo borracho, gritándole que se apartara del paso. Conan siguió diciendo, sombríamente: «El oráculo del gran pinar de las tierras pictas reveló que el hechicero Estigio estaba tras la loca aventura de Panto. El brujo sobornó a Panto, o bien se apoderó de su mente mediante sus artes mágicas». «¿Pero con qué propósito?», preguntó Trocero. Palántides, entretanto, se alejó con su caballo, viajando de la colina para hacer formar al ejército, preparándose para la próxima marcha. Conan prosiguió: «Meramente para alejarme de Tarantia. El Estigio sabía que yo cabalgaría para unirme a ti para luchar contra los Ingarios. Tenía la esperanza de que Panto y yo jugaríamos al escondite por las sierras durante 3 o 4 semanas, y que, así ocupado, no tendría tiempo para preocuparme por Tarantia». «Tarantia, ¿acaso la reina? Descuida, Zenobia y mis reales herederos están a salvo. Pero hay algo en Tarantia que Thoth Amon desea más que nada en la tierra, aún más que mi vida. Esperaba obtenerla en mi ausencia. Contrató a los ladrones más astutos, la soberana hermandad de Arinyun, para que robasen dicha cosa. Pero los cálculos de Thoth Amon fallaron. No esperaba que yo aplastara tan rápidamente a Panto, ni que el oráculo de Nuad Waidon me enviara al druida blanco para informarme de la confabulación. Tampoco se enteró de que las lluvias primaverales bloquearían los desfiladeros de las montañas que permiten salir de Zamora, demorando a los expertos ladrones y echando por tierra las fechas previstas por él. Cree que aún estoy en el norte persiguiendo a Panto por las colinas de Poeté. Como supone que no conozco sus planes, no tiene motivo para sospechar otra cosa. El druida blanco ha ocultado nuestra entrada en Estigia, la ha vuelto invisible hasta para la mágica visión que posee el Estigio, o al menos, lo más invisible que ha podido. Con suerte, estaremos ante sus puertas antes de que se entere de que nos hallamos a 100 leguas de este lugar». «¿Qué es esa cosa que desea tan desesperadamente?», preguntó Trocero. «Yo lo sé, conde», dijo el muchacho. «Es». Palántides se acercó en aquel instante y, después de saludar, dijo: «Los hombres están listos para emprender la marcha». Conan asintió. «Puedes dar la señal. Iremos hacia el este a lo largo del río hasta llegar a un pequeño afluente, el Baquer. Luego, hacia el sur, remontando media legua de Comente.
Conan volvió la mirada hacia las dilatadas planicies, rojizas en el amanecer de la sombría y fantasmal Estigia. 2 veces en 2 años, murmuró, una confabulación originada en este maldito país de tumbas ruinosas y de arenas movedizas ha sacudido mi trono. Esta vez, llevaré la batalla hasta el mismísimo umbral del enemigo. Tal vez su magia consiga aniquilarnos, aunque no lo creo. Los dioses de la luz luchan a nuestro lado. Y ya sea que esto me depare la muerte o la victoria, voy a retar a Todd, Amon en su guarida y comprobar si con su magia puede evitar que una yarda de buen acero aquilonio le atraviese las tripas. Al oír las trompetas, el grupo bajó al galope por la ladera para reunirse con las tropas. 5. La ciudad de las tumbas. Una maldición parecía pesar sobre Estigia. Cuanto más se adentraban los guerreros aquilonios en el país, tanto más seguros estaban de ello. Los síntomas se manifestaban en forma sutil. Susurros burlones en un viento misterioso, un murmullo de voces que hablaban demasiado bajo para ser entendidas. Los soldados tenían la molesta impresión de que unos ojos invisibles se les clavaban en la espalda. El sol relucía sin piedad detrás de una delgada cortina de blancos cirros, y el aire seco daba a los infantes una constante sensación de sed. Pasaron por otro caserío, un conjunto de chozas de barro color castaño, cuyos habitantes huyeron chillando hacia el despoblado al ver llegar las huestes con sus corazas. El Baquer resultó ser una pequeña corriente estancada y fangosa, desde cuyas orillas algunos monstruosos cocodrilos se deslizaron pesadamente al agua cuando se acercó el ejército. Este se dirigió tierra adentro, hacia el sur, y siguió afluente aguas arriba bordeando los juncos y matorrales que lo flanqueaban. Los hombres refunfuñaban cento circunflejo intranquilos, frotando amuletos o murmurando letanías e invocaciones en voz baja. Pero las tropas prosiguieron con su marcha y se internaron cada vez más en la sombría y embrujada Estigia. El príncipe Con echó una mirada al sol y se adelantó al encuentro de su progenitor. Padre, ¿no estamos cabalgando hacia el sur? Conan asintió con un gruñido. Pero, insistió el muchacho, siempre he oído que este Todd, Amon vive en un oasis llamado Kayar, muy al oeste de aquí. Conan se encogió de hombros. Menos mal, mozalbete, que tus maestros te han enseñado a interpretar los mapas. Pero Todd, Amon ya no mora en ese rojo pozo de iniquidades. Ahora ha establecido su guarida en Neptu. ¿Neptu? Una ciudad en ruinas, hacia el sur. Pronto estaremos allí. Hace años, muchacho, Todd, Amon alcanzó el poder en esta tierra y se convirtió en príncipe del Anillo Negro, una hermandad de hechiceros de la magia negra, poderosa en todo el mundo, cuyo cuartel general está en Neptu. Para poder mantener bajo su férula esta impía hermandad, abandonó su guarida en el oeste y se trasladó a Neptu. En cierta ocasión perdió el anillo mágico que le daba poder, y entonces un grupo de hechiceros enemigos suyos lo echaron. Cayó en manos de traficantes de esclavos, que lo llevaron muy lejos de su casa, hasta Aquilonia. Fue él quien envió a ese demonio que te hubiera matado de no haber sido por el signo del fénix que llevaba tu espada. Exactamente. Por puro azar, Todd, Amon recuperó su anillo y regresó a Cajat. Mientras tanto, surgió un hechicero rival, Tutoms, que se impuso como jefe del Anillo Negro y estableció su cuartel general en Kemi. El poder de Tutoms procedía de un poderoso talismán llamado Corazón de Arimán. Durante algún tiempo, el Anillo Negro estuvo dividido en dos facciones, la de Tutoms y la de Todd Amon. Pero antes de que la batalla entre ambos se decidiera, Tutoms pereció en combate junto con una banda de magos quitanios que me seguían a mí con el fin de matarme. Los quitanios también murieron, y yo volví a llevar el corazón a Tarantia. Sin embargo, ahora Todd, Amon detenta nuevamente el control del Anillo Negro, y se propone atraer a todos los magos negros del mundo al círculo de sus confederados. El oráculo me dice que está en Neptu. Conan calló, pensativo. El conde Trocero, que había escuchado con atención, preguntó, ¿esa ciudad está bien defendida? Conan se encogió de hombros. Solo Mitra lo sabe. Según el último rumor que me ha llegado, ha sido abandonada hace tiempo y está en ruinas. Tal vez los hechiceros la han reconstruido y han conseguido reparar sus muros. Pero, aun cuando lo hayan hecho, estoy seguro de que podremos tomarla por asalto con las 10.000 espadas afiladas que nos respaldan. Con toda probabilidad, eso es lo que haremos, dijo la aguda voz del druida, que apareció detrás de ellos en su carreta tirada por Muías. Trocero se volvió sobre su montura para observar al hombrecillo, que, como de costumbre, parecía estar borracho. El conde esbozó una sonrisa cortés y masculló. No me complace para nada este vacuo y maldito país. Conan no contestó, y siguieron cabalgando en silencio. El sol se ponía ya cuando unos exploradores se acercaron a la columna para informar. Neptu parecía una ciudad muerta. Muy pronto, el ejército tuvo ante su vista las ruinas. El enorme muro que antaño protegiera la ciudad se había desmoronado, y quedaban en pie únicamente los grandes pilares que habían flanqueado la puerta de entrada.
Dichos pilares, cincelados con siniestras gárgolas que representaban máscaras de monstruos espantosos, todavía se alzaban en medio de las dunas. Salvo algunos pájaros que salieron volando de las ruinas, no había ningún signo de vida. No se veían espirales de humo de ninguna cocina, ni fuegos de algún cuartel. Los techos se habían desplomado, y los edificios eran tan solo montones de ladrillos destrozados. El caballo de Conan dio un respingo al ver una piedra blanca en el camino. Cuando los cascos del corcel la pisotearon, la cosa salió rodando y luego se detuvo. Dos negros orificios aparecieron en su parte superior. Era una calavera, el emblema de Neptu, la ciudad de tumbas inmemoriales. Nada se movía allí salvo un furtivo escorpión o una víbora de las arenas, o tal vez el errabundo fantasma de algún rey estigio enterrado largo tiempo atrás. ¿Y ahora qué hacemos?, murmuró el conde de Poetain. Acampar y sacar agua del baquer, replicó el rey. Después, ya veremos. La calavera los contemplaba con un aire de silenciosa burla. 6. La cosa agazapada. Acamparon fuera de las derruidas murallas de la ciudad en ruinas. Conan sabía que sus guerreros no dormirían fácilmente en las calles llenas de arena, ni en las plazas erizadas de cascotes de la metrópoli estigia. En cualquier ruina antigua persistían habitualmente influencias mágicas, y esto era tanto más cierto en Estigia, maldita desde remotos tiempos, que en cualquier otro país más saludable. Mientras un destacamento de soldados cortaba gran cantidad de juncos que crecían en los márgenes del Baquer para dar forraje a los caballos, un grupo de exploradores recorría el desierto que rodeaba los muros de Neptu. Pronto regresaron para informar que no habían visto nada con vida en las dunas. Sin embargo, habían encontrado en el llano algo que podía ser un gigantesco ídolo o bien un monumento. Al atardecer, Conan, mientras se encendían las hogueras para cocinar, decidió investigar de qué se trataba y se puso al frente de un grupo de hombres. Al acercarse al monstruo de piedra, su negro corcel se espantó y miró con ojos aterrorizados, enderezando las orejas. Por Crom, Mitra y Varuna, exclamó Conan mientras posaba la mirada en el titán de piedra que se alzaba amenazante frente a ellos, recortado contra el cielo del ocaso. Trocero profirió un juramento. El druida blanco invocó a Nuadans, Danu y Epona y tomó un trago de su bota de vino para reconfortarse. La estatua se alzaba sobre la llanura como si se tratara de algún primitivo monstruo. Estaba hecha de piedra negra, lustrosa y lisa, como el azabache o el beas alto. Tenía forma de esfinge, pero su cabeza no era de león ni de hombre, sino de un animal de presa con el cráneo alargado, orejas redondas y mandíbulas macizas. Agazapado a la manera de un perro, parecía un demacrado chacal. Yo creía que los magos negros de este endemoniado país veneraban a Set, la antigua serpiente, dijo Trocero. ¿Qué cosa satánica es esa? Diviatic se frotó los ojos. Por los cuernos de Cernunos, es la hiena, vampiro del caos. Dijo. Nunca pensé que vería una imagen suya forjada por manos humanas. Al mirarla con más detenimiento a la mortecina luz del ocaso, Conan comprobó que el escultor de la esfinge, Hiena, había conseguido reproducir con extraordinaria fidelidad los rasgos de un animal vivo. Las fauces de la bestia estaban ligeramente retraídas para mostrar sus fieros colmillos, dispuestos a triturar huesos, y a abalanzarse súbitamente, babeando y mordiendo. A Conan se le erizó el cabello, y sintió que se le helaba la sangre en las venas. Vámonos, gruñó el rey, o ese aborto infernal poblará de fantasmas nuestros sueños de esta noche. Los rojizos colores del crepúsculo comenzaron a disiparse, la oscuridad envolvió las dunas de Estigia. La luna nueva siguió a la desaparición del astro rey, haciendo que la bóveda del cielo se cubriera de millones de estrellas que titilaban con luces rojas, verdes y blancas en extrañas constelaciones. Una aldea de tiendas surgió en el desierto, cerca de Neptu. Las hogueras destinadas a cocinar arrojaban fulgores anaranjados sobre las oscuras arenas. Las huestes, rendidas de cansancio, comían sus raciones y se acostaban, envueltas en mantas, en busca de un inquieto sueño. Los centinelas, cuyo número había sido doblado, vigilaban los alrededores del campamento. La noche del desierto era solitaria, oscura y silenciosa, pero estaba viva. Y aguardaba. Aun cuando los muchos días de marchas forzadas lo fatigaran, Conan tenía demasiadas preocupaciones como para poder dormir. Después de medianoche se levantó y llamó a un escudero para pedirle que encendiera una lámpara de aceite. Se sirvió una pequeña cantidad de vino y se sentó en su silla de campaña con los sentidos tensos y alertados, como si sus instintos bárbaros le hubieran advertido de la presencia de un enemigo invisible. Mascullando un juramento, se puso unos pantalones y una camisa acolchada. Mi armadura, le ordenó al escudero. No, no, la coraza no, la cota de malla. Esta noche nos moveremos a pie. Dejaba de lado su panoplia de caballero, pues al escudero le hubiera llevado demasiado tiempo anudar las numerosas correas, y asimismo porque su gran peso le hubiera hecho andar muy despacio.
Después de calzarse las botas, se puso un casco de acero y un tali y se quedó de pie durante un rato, cavilando. Luego abrió su cofre y sacó la pequeña caja de latón que le habían traído de Tarante a los sacerdotes de Mitra. Después entró en la tienda más cercana y sacudió a Trocero y a Con para que despertaran. Enseguida fue a despabilar al druida blanco. Halló al hombrecillo completamente despierto, envuelto en una manta y arrimado a un brasero, tiritando. Diviatix parecía narcotizado como los quitanios que Conan había visto aturdidos por los vapores de las adormideras. Despierta, druida, dijo. Presiento un peligro. Las flácidas mejillas del sacerdote ligurio estaban pálidas y tenía la mirada vaga, como si estuviera viendo fantasmas. Miró fijamente a la oscuridad, pero parecía mirar sin ver. Ojos, susurró. Sombras con ojos. Esta noche hay peligro. Conan sacudió las espaldas del hombre. Arriba, sacerdote. Estás borracho otra vez. Diviatix pestañeó y rió débilmente. Borracho yo, por los pechos de la madre Danu, oh rey. He ingerido suficiente vino como para tumbar a la mitad de estas huestes, pero estoy sobrio como un pez en el agua. Conan se estremeció y se volvió para escudriñar la oscuridad. Pero no había nada, nada salvo sombras. 7. Sombras con ojos. Conan se marchó y se adentró en las sombras de la noche sembrada de estrellas. El aturdido druida iba trotando detrás de él con su bastón de roble. Trocero, armado y alerta, estaba esperando a Conan junto al príncipe, que daba grandes bostezos. Palántides se acercó precipitadamente. ¿Qué ocurre, señor?, preguntó el general. No lo sé, pero algo pasa, murmuró Conan. Por Crom, maldito sea, no puedo explicarlo, pero algo anda mal. ¿Pongo en pie a la tropa? Aún no, deja que los hombres aprovechen para dormir mientras puedan. Pero dobla el número de centinelas. Vamos a hacer nuestra propia inspección. Tal vez los guardias hayan visto algo. Palántides, préstame 2 hombres fuertes, armados, que no teman a los dioses, ni a los hombres ni al demonio. Con ruido metálico de sus cotas de malla, un par de hombres de Controland se acercó bostezando. Eran fornidos, de pecho amplio, rostro impasible y mirada dura. Conan los observó atentamente y quedó satisfecho. Haciendo un gesto con la cabeza, el rey dijo, venid. Echaron a andar por el sendero lleno de arena y entre hileras de tiendas de campaña hacia la periferia del campamento. Pero los centinelas declararon no haber visto nada, si bien habían recorrido y explorado los alrededores con minuciosidad. Amrich, que estaba al mando del pelotón de guardia, dijo: nada de nada, señor, salvo el lejano aullido de los chacales. Pero algunos se quejan bueno, de sombras. ¿Qué clase de sombras?, preguntó Conan. El robusto Cotio se rascó la barba. Bueno, señor, los hombres dicen. Tonterías, ya lo sé. Que ven sombras allí donde no debe haberlas, sombras que no se manifiestan en forma visible. Los estúpidos dicen que las sombras los observan. Sombras con ojos. Mi visión fue real entonces. Gimió Diviatix. Conan se mordió el bigote. ¿Con qué sombras, Después comenzarán con los ratones. Estos señores y yo vamos a recorrer esos lugares para ver si logramos encontrar esas sombras que merodean. Conan desenvainó su espada y condujo a Trocero, a Con, al druida y a los 2 soldados por el perímetro del campamento. Sus botas crujían sobre la arena reseca. Las antorchas dejaban una estela de luz en el aire y arrojaban sombras delante y detrás de ellos mientras marchaban pesadamente. El joven Con se detuvo bruscamente y cogió del brazo a su padre, señalando. Conan miró en la dirección indicada por el dedo índice de su hijo y gruñó. Huellas de pies. Parece que después de todo tenemos un espía. Porque jamás había oído decir que las sombras dejen impresas huellas de pies en la arena blanda. Trocero llevó la mano a la empuñadura. Señor, ¿debo hacer sonar el cuerno para alertar a la guardia? Por un solo espía al acecho. Ni hablar, hombre. Nosotros mismos vamos a perseguir al bribón hasta su madriguera. Tendremos tiempo de alertar a la guardia si tropezamos con algún nido de esos adoradores de Set que comanda Todd Amon. Conan apunteó con acento agudo con su espada. Tú, le dijo a uno de los hombres de Gondorland. Regresa y dile a Palántides a dónde hemos ido. Dile también que envíe un escuadrón de robustos bribones tras nuestras huellas, pero que no se reúnan con nosotros a menos que estemos en aprietos. Espero coger al intruso desprevenido, y el alboroto pondría a este sobre aviso a más de una legua. Sin decir una sola palabra más, el rey se alejó en la dirección indicada por las huellas. La larga marcha en la que no habían hallado oposición había hecho que el rey estuviera impaciente y temerario. Los demás caminaban apelotonados detrás de él. Muy pronto, la pista lo condujo a través de las dunas que había más allá del campamento. Mirad, señor, susurró Trocero, señalando hacia adelante. Conan soltó un gruñido.
Era una ilusión de sus ojos cansados, una artimaña de las sombras, o había vislumbrado realmente una forma encapuchada y vestida de negro que se deslizaba delante de ellos hacia la esfinge negra. Seguidme, musitó Conan mientras perseguía a la sombra. 8. Lo que huía en la noche. Mientras las estrellas titilantes giraban lentamente por encima de sus cabezas, Conan y sus compañeros avanzaron por las arenas, siguiendo la pista de la forma que huía. Esta se hallaba siempre más allá del alcance de su vista, en fuga veloz como un fantasma del desierto. Frente al pequeño grupo se alzó de pronto el monstruo de piedra que dominaba las desoladas llanuras, ocultando la luz de las estrellas contra las que se recortaba la silueta de su cabeza de hiena. La forma vestida de negro se deslizó rápidamente entre las extendidas zarpas del gigantesco monstruo. Por un instante la divisaron vagamente contra el pecho de la enorme esfinge. Luego, se confundió con la piedra y desapareció. Por Crom, dijo Conan con un suspiro, al tiempo que se le erizaban los pelos de la nuca, movido por un terror bárbaro ante lo sobrenatural. Sin embargo, el misterio quedó pronto aclarado. Al acercarse al pecho de piedra pudieron observar una resquebrajadura en la piedra lisa, apenas visible a la luz de las estrellas. Era un amplio portal 3 veces más grande que un hombre, astutamente hecho de manera que al cerrarlo, se confundía con la sólida piedra del monstruo. A medida que se acercaban, la puerta se cerraba, girando sobre goznes invisibles, y pronto la negra grieta se convirtió en una línea muy fina, del grosor de un cabello. Conan se abalanzó hacia adelante, y, velozmente, introdujo la guarnición de su espada en la hendidura. La puerta se detuvo. Enseguida, el rey metió las manos en la grieta y comenzó a tirar con fuerza. La frente se le perló de sudor. Los macizos músculos de sus brazos, espaldas y hombros sobresalían tensos bajo la cota de malla. El portal se abrió con un chirrido. Conan cogió la espada que se le había caído y, blandiendo el desnudo acero, saltó sin vacilar dentro de la negra boca que se abría. Los otros lo siguieron, si bien el druida titubeó con acento agudo un poco antes de entrar. Entonces Conan se dirigió al hombre de Gondrelon. Dame tu antorcha. ¿Cómo te llamas? Torres, ¿no es así? Bien, planta tu pica de manera que la puerta quede abierta y corre de vuelta al campamento. Dile a Palántides que envíe una compañía entera. Ve rápido, y el resto de vosotros, seguidme. Una vez dentro de la esfinge, caminaron por un corredor alto y ancho de sólida piedra. La antorcha goteaba, dibujando negras y deformes sombras en las paredes de áspera piedra. Alerta ante trampas y peligros, Conan y sus compañeros rastreaban el corredor y bajaron por una ancha escalinata de piedra a un subterráneo, debajo de las arenas del desierto. Por Mitra, con razón no encontramos a nadie en la ciudad, dijo Trocero con un susurro. Estos magos negros están todos escondidos en esta madriguera. Y en verdad, era una madriguera. A intervalos nacían corredores que se iban multiplicando hasta formar un laberinto. En cada cambio de dirección, Conan pintaba en la pared una marca con la brea de la antorcha para poder desandar el camino y volver a la superficie. Pero todas las habitaciones que exploraron estaban vacías. ¿Dónde se habían metido los magos del Anillo Negro? Crom, exclamó Conan en voz alta. ¿Habrá pisos aún más profundos que este? Si es verdad la teoría de cierto filósofo de que la Tierra es redonda, deduzco que pronto saldremos por el otro lado. Mientras bajaban por otra escalera, Trocero preguntó, Señor, ¿no deberíamos regresar en busca de ayuda? Tal vez, pero tengo la intención de revisar primero a fondo este lugar, murmuró Conan. Los muchachos pronto habrán de alcanzarnos, y hasta ahora no hemos encontrado nada que nos haya de preocupar. Sigamos adelante. Al descender por el último tramo de las escaleras de piedra, penetraron en una gigantesca habitación del tamaño de un ruedo, rodeada de hileras de bancos también de piedra. Levantando la antorcha, Conan examinó los bancos más cercanos con vacilante luz, que solo iluminaba una pequeña parte de la vasta superficie. El lugar le recordaba al gran hipódromo de Tarantia, con la diferencia de que este U con acento agudo eletimo estaba construido al aire libre, es decir, no enterrado profundamente en aquella fétida oscuridad, debajo de la corteza terrestre. ¿Para qué crees tú que utilizan este lugar? Preguntó entre dientes. Trocero ya abría la boca para replicar cuando una voz lo interrumpió. Era profunda, fuerte y tranquila, y hablaba en tono triunfal. Lo empleamos para eliminar a nuestros enemigos, Conan de Aquilonia. El cimerio se puso tenso. Antes de que pudiera moverse, se encendió una luz misteriosa, sin aparentes fuentes de energía, que inundó la vasta arena con una claridad casi tan intensa como la luz del día. A su amparo, el cimerio pudo ver que los bancos de piedra que lo rodeaban estaban ocupados por cientos de figuras humanas vestidas de negro. A la derecha se destacaba un amplio portal abierto, un verdadero pozo de oscuridad, tan ancho como el pecho de la esfinge. Directamente delante de ellos, entronizado en un gran sillón de piedra negra que había sido colocado por encima de las primeras filas de magos, había una figura alta y fuerte vestida con un manto verde, liso y sin adorno alguno.
Este hombre tenía la cabeza rasurada, la piel morena, negros ojos rasgados y las facciones de halcón de un estigio de pura sangre. Bienvenidos a mi imperio, dijo Todd Amon, riendo. Torres, el hombre de Gondolan que Conan despachara en busca de refuerzos al campamento, yacía silenciosamente bajo las estrellas, a unos escasos 100 pasos de la esfinge de Neptu, con la garganta atravesada por una flecha estigia. 9. Las espadas rojas de Estigia. Palántides vociferaba órdenes a los hombres. Las trompetas resonaban, y se oían los cascos de los caballos golpeando la crujiente arena. Las cosas habían empezado a andar mal justo en el momento en que Conan y sus compañeros penetraron en la Esfinge Negra. Primero se produjo la deserción de las tropas enviadas por Codiopir. Estas habían acampado en la parte más alejada del lugar, y los centinelas regresaron a toda prisa para informar de que toda aquella fuerza había huido, amparada por la oscuridad, ya fuera por pánico generalizado o por un plan convenido de antemano. Palántides mascullaba furiosos juramentos. Ordenó que un escuadrón de caballería saliera detrás de los huidos, pero resultó que los aquilonios ya no disponían de caballos. Los pocos animales que aún tenían habían sido robados por los desertores. En ese momento llegó el primero de los 2 soldados que habían acompañado a Conan, el cual transmitió la orden del rey de enviar un escuadrón de hombres en su seguimiento. Palántides estaba escogiendo la gente e instruyéndola acerca de las noticias que debían dar al rey, cuando otro centinela entró cento circunflejo gritando: «A las armas, señor. Estamos cercados. Las hordas de Estigia nos atacan». En torno al campamento, y de entre las sombrías dunas, comenzaron a surgir hombres, la mayoría de ellos arqueros a caballo o a lomo de camello. La oscuridad hacía imposible establecer su número. Galopaban alrededor del campamento, rodeándolo y tensando los arcos. A pesar de que las tinieblas impedían a los arqueros tirar con precisión, los aquilonios recibieron una lluvia de flechas disparadas al azar. Aquí y allá, algún hombre bramaba al ser alcanzado por un dardo. En lo alto de las dunas, otros soldados estigios aparecieron arrojando flechas incendiarias al campamento. Sus proyectiles parecían cometas que atravesaran la oscuridad. Una tienda de campaña comenzó a arder, y luego otra. La mayoría de los soldados aquilonios habían despertado al producirse la conmoción causada por la deserción de los auxiliares. Alertados por el sonar de las trompetas y los gritos de guerra de los estigios, los soldados salían a trompicones de las tiendas con la cara congestionada y tosiendo debido al humo mientras se ponían el casco y se ajustaban los tahalíes y las carrilleras. «Apagad las hogueras», gritaba Palántides. «Recoged las tiendas. Sengulfo, ¿dónde diablos te has metido?» «Aquí», contestó el capitán de los arqueros bosonios, acercándose al general. «¿Dónde está el rey?» «Solo Mitra lo sabe. Se internó en el desierto persiguiendo a un espía». «Distribuye a tus hombres alrededor del perímetro y elimina a algunos de estos malditos enemigos negros. Destaca un escuadrón para aniquilar a esos bastardos sobre las dunas con sus flechas incendiarias». «Amrich». «Presente, mi general». «Disemina a los hombres formando un círculo detrás de los bosonios y que se apresten con las picas para detener una carga. Apila los bagajes delante de ellos y cúbrelos de arena para formar un parapeto». Todd Amon sonrió siniestramente desde su sitial de poder en el ruedo subterráneo. «Cimerio, te has interpuesto en mi camino durante demasiado tiempo», dijo el más grande de los hechiceros negros del mundo. «Vi cómo te aventurabas en estas tierras del sur desde tu helado norte hace unos 40 años. Debí haberte aplastado entonces, cuando eras pequeño y débil. De haber sabido cómo iba a crecer tu poder, te hubiera derribado con una ráfaga de magia la primera vez que te entrometiste en mis asuntos, en la casa de Calian público, o cuando arruinaste mis planes para arrebatar el reino de Singara de las débiles manos del rey Ferdrugo, o cuando te vi por primera vez en la fortaleza del conde Valenzo, en el océano occidental, o durante los primeros años de tu reinado en Aquilonia, cuando yo era esclavo de Ascalante, en Tarantia. Sin embargo, esos errores serán corregidos ahora». Conan le tendió la antorcha a Trocero y cruzó sus poderosos brazos sobre el pecho. Con rostro impasible, dirigió una mirada leonina a Todd Amon. «Prosigue tu discurso, Estigio», dijo con voz tronante. «Has hecho un esfuerzo enorme, y has agotado tus artilugios para atraerme a esta trampa. Puedes decir todo lo que se te ocurra». Un murmullo semejante al silbido de un nido de rabiosas serpientes recorrió la multitud de negras vestiduras. Todd Amon rió sardónicamente. «Bien dicho, perro salvaje del norte. Admiro tu frialdad, tanto como mis compañeros magos deploran tu desfachatez. Pero ahora nadie te ayudará a escapar de este castigo tan largamente demorado. Te has cruzado en mi camino demasiadas veces, y hemos llegado al último acto de nuestro pequeño doctor Amá. He atrapado a las huestes aquilonias, así como a su rey. Mientras hacemos intercambio de cortesías, mis guerreros asedian tu campamento. Los grandes caballeros aquilonios están cayendo bajo nuestras espadas como el trigo maduro bajo la guadaña.
Esta noche se acaba algo más que una dinastía. También perece el poder armado de un reino. Conan se encogió de hombros. Es posible, pero no temo a tus rampantes serpientes, y mis fornidos caballeros les arrancarán sus curvos colmillos con facilidad. No dudo que a estas jorras mis guerreros están recolectando una roja cosecha. Yo no solo lucho con espadas. Todd Amon sonrió, al tiempo que hacía un gesto con los dedos de una mano. Un rayo de color esmeralda brotó de las yemas de sus dedos. Cruzó vertiginosamente el ruedo y golpeó la desnuda espada que Trocero tenía en la mano. El acero, bañado por el rayo verde, brilló con rojo fulgor. Profiriendo un juramento, Trocero dejó caer la espada humeante y se llevó los dedos ampollados a la boca. Sino también con brujería, concluyó Todd Amon. Conan sostuvo la mirada centelleante de Todd Amon con sus propios, penetrantes ojos. La única forma de combatir a la brujería, murmuró, es mediante brujería. La delgada figura encapuchada que estaba al lado de Conan se adelantó, se quitó la oscura túnica y dejó ver un manto blanco y un rosario de hojas de roble. Los magos negros retrocedieron entre exclamaciones. Es un druida blanco de las tierras pictas, se oyó decir a una voz por encima de los murmullos. No hay duda de que lo es, dijo Todd Amon con aspereza. Y a menos que mis sentidos me engañen, es Diviatix. Diviatix. El grito surgió de cientos de gargantas. A una señal del príncipe de los hechiceros, todos quedaron en silencio. La presión de centenares de ojos cayó sobre Conan y sus compañeros. El silencioso y concentrado poder de aquellos centelleantes ojos habría enervado a cualquiera. Conan sintió un hormigueo en la piel. Una sensación de frío, semejante a la de uno de sus gélidos infiernos del norte, le invadió el corazón. Un entumecimiento empezó a invadir su cuerpo. La vista se le nubló y comenzó a fallarle el corazón. Detrás de él, el joven conjadeaba y se tambaleaba. Ve, brujería, dijo Conan con un suspiro. Un poder maligno que brotaba de aquellos ojos intensos y refulgentes se abatía sobre él. Su cabeza bullía. Dentro de un momento, pensó, todo mi férreo poder abandonará mis músculos y caeré al suelo. 10. El druida blanco y la magia negra. Entonces, el druida rompió el encantamiento. Extendió los brazos y empuñó su bastón de roble. Conan quedó mudo de sorpresa al ver que de la meidra muerta del bastón brotaban frescas hojas nuevas. Diviatix estaba de pie en el centro de un halo de luz dorada. De su bastón se desprendía el sano olor de la tierra y de las plantas en crecimiento. La cálida luz y excelente aroma anulaban la mágica luz artificial y el húmedo olor a moho de los laberintos subterráneos de piedra antigua. Los brujos del anillo negro retrocedieron. El sudor humedecía la frente de algunos. Diviatix contemplaba la escena, tambaleándose, riendo, como si todo el vino que había ingerido aquella noche por fin le hiciera efecto. Era pequeño y poco atractivo, pero no cabía la menor duda de que era él quien domina vea la escena. Todd Amon ya no reía. Se hallaba intensamente concentrado, con el ceño fruncido. De pronto, se irguió con toda su real estatura y lanzó al druida blanco un segundo haz de verdes llamaradas. Diviatix las desvió, y se convirtieron en una lluvia de centellas chisporroteantes. Todd Amon iba disparando un haz tras otro. Siguiendo el ejemplo de su jefe, los magos principales del Anillo Negro volvieron a ponerse de pie, agregando sus propios rayos de fuerza verde a la lluvia de dardos mortales que se abatía sobre Conan y sus seguidores. Por algunos momentos, la vibrante aureola los protegió como un escudo dorado. Pero entonces, Diviatix comenzó a desfallecer. Aun cuando todavía mantenía intacta la dorada incandescencia, varios dardos de frío fuego verde se filtraron a través de ella, dibujando surcos humeantes en la arena, cerca de donde se encontraban Conan y sus compañeros. La magia blanca fracasa cuando se enfrenta con la fuerza, Cimerio. Dijo Todd Amon provocativamente. Bueno, en ese caso tal vez haya llegado el momento de reforzarla. Conan extrajo de su cinturón la pequeña caja de latón reluciente. De ella sacó una gran joya roja de múltiples facetas, de la que emanaba un fulgor deslumbrante, cuyas vibraciones de luz pulsátil parecían dejar caer copos de fuego dorado sobre la arena. Conan tendió a Diviatix la chispeante joya, y éste la cogió con la misma desesperación con que un hombre que se ahoga se agarra a la mano salvadora. Cuando el druida cogió la joya, el escudo protector de luz dorada que los envolvía se fortaleció. Una llama dorada como la del mismo sol resplandeció e hirió a los magos negros. Estos cayeron hacia atrás chillando. Algunos se frotaban los ojos, mientras que otros se desplomaban, inconscientes o muertos. La luz dorada palpitaba en el druida vestido de blanco, que parecía sobrehumanamente grande y dominante. Un grito como un lamento se elevó desde los bancos. Algunas de las formas vestidas de negro luchaban entre ellas locamente, mientras que otras trataban de huir por los portales más pequeños que había en uno de los extremos del ruedo. El corazón, exclamó jadeando Todd Amon, y cayó sobre su negro trono, con la cara lívida, ojeroso y desencajado.
Repentinamente, el gran hechicero pareció un hombre viejo, muy viejo. El corazón de Arimán, gritó roncamente. Conan reía a carcajadas. ¿Creías que iba a aventurarme en tu madriguera sin el talismán más poderoso del mundo? Todavía debes de considerarme como aquel joven inexperto, temerario y loco que vino del norte hace 40 años. Durante todos estos años, el corazón adormitado en las criptas del Mitraeum. Cuando el druida me informó acerca de la confabulación que había surdido contra mí, despaché heraldos para buscarlo junto con mi hijo. Con este amuleto, el viejo Diviatix tiene el poder de más de 1000 de tus brujos. Esa es la razón por la cual ansiabas tanto poseer la joya, no para aumentar tu propio poder mágico, sino para evitar que algún otro la utilizara contra ti. Por ese motivo, los dioses del oeste sacaron a este druida de su pinar y lo llevaron a través del ancho mundo hasta las arenosas llanuras de la sombría y fantasmagórica Estigia. Ningún otro mago blanco hubiera sido capaz de resistir la tentación de poseer el inmenso poder que concede a quien lo tiene en sus manos, el poder de convertirse en un dios. Nadie salvo este hombrecillo aturdido por el vino, este venerable y santo vasallo de la voluntad de los dioses. Con el rostro hundido y pálido, que a la luz del fuego dorado que emanaba de la figura del druida semejaba a una calavera, Thoth Amon se consumía. Algunos de los magos de menor jerarquía del Anillo Negro yacían muertos, otros estaban sin sentido. Algunos hablaban confusamente o se debatían en un delirio de locura, y otros se agolpaban en las puertas de salida, arañándose en su frenesí por escapar. Diviatix sostenía en alto el poderosísimo talismán, que irradiaba fuerzas extraordinarias como si fuera una lente. Un rayo de luz tras otro refulgían en el ruedo y, con cada impacto, moría un brujo.